Ahora, dice Michelle, ahora lo veo a distancia y sí creo que muchas cosas que viví sucedieron así por ser mujer. Hay muchos colaboradores que no creen, que no dan un centavo porque vayas a lograrlo y esos procesos son muy duros. No digo que los hombres no lo hagan, pero sí creo que hay un trabajo que debemos hacer las morras, esforzarte el doble. Me siento muy orgullosa de haber logrado seguir mi instinto y creo que es un mundo, que en un mundo tan patriarcal debes escucharte siempre tú. Recordemos que las cineastas mexicanas aún luchan por abrirse paso en el panorama cinematográfico mexicano, pues por eso fue tan simbólica la ceremonia del 2023 del Ariel en Guadalajara, en Teatro Degollado. Del total de las películas producidas en 2021 en nuestro país, 25% fueron dirigidas por una mujer, mientras que 43% contaron con una productora. En 34% participaron como guionistas y 16% como fotógrafas. Tan solo hace 2 años que el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde Garza Cervera cursó la licenciatura en dirección, se determinó por norma que la mitad de aspirantes por generación han de ser mujeres. También esta directora tan joven recibió una famosa beca británica dirigida a genios creativos de todo el mundo. Respecto al cine de género contemporáneo, la mayor parte de las películas de horror son dirigidas por hombres. Realizadoras como Michelle, Isa López de Vuelven y Sandra Becerril de Están Aquí son la excepción en los últimos años. Dice Michelle Garza, sí tuvo su nivel de complejidad ser una realizadora mujer en una industria que, eh, por un lado, no suele tener recursos para este tipo de historias de horror y por otro lado, sigue arrastrando dinámicas machistas y problemas de representación. La protagonista, Valeria, interpretada por la actriz Natalia Solián, tiene un universo punk y subterráneo en su pasado. Allí habita su gran amiga Octavia, interpretada por Mayra Batalla, de Noche de Fuego, un personaje que representa la tierra de la película. Es la aliada que no deja que el monstruo la devore sola, y la confrontará para impulsarla a decidir qué es lo que en verdad quiere, si ser la madre de clase media o una mujer bisexual, lesbiana o queer. Dice la actriz, para mí Octavia es una mujer que es la cordura de la película. La actriz es Maya Batalla. En el espacio en el que Valeria puede ser quien ella quiere ser y no va a ser juzgada, sino abrazada y amada, aunque sí cuestionada. O sea, es una amistad profunda, no un amor incondicional. Me encanta eso de esta relación y esa capacidad de poder no estar de acuerdo, decir la neta, pero te lo digo con mucho amor. Aquí es un espacio libre y desde ahí se relacionan y desde allí se relacionan. Por eso Valeria siempre regresa a Octavia, ¿verdad? Son los principales personajes de Huesera. El monstruo que la película dibuja es un monstruo generoso porque en él cabe la culpa, la frustración. Si eres una mujer llegando a los 30 años y no has sido madre, vienen una serie de preguntas que debes responderte, aunque las respuestas existan o no existan. Lo que más me gustó es que es un monstruo muy abierto, donde todo se puede metaforizar. Michelle Garza no titubeó jamás en hacer Huesera una película de género. Sabe bien que no hay idea más monstruosa que dejarle las decisiones sobre tu cuerpo al que dirán, a los juicios y a esos deseos impuestos como la heteronormatividad, que vienen más de afuera que de dentro. Temas como el embarazo, la entrada quebrantadora a la vida doméstica y la idea de felicidad que se nos vende constantemente a las mujeres definen a la película. Pasan los años y yo pienso en lo que viven las madres y los procesos que pasamos nosotras como mujeres, pensar si tú quieres o no esa vida. Creo que sin duda el feminismo me arrebató la vida entera y lo agradezco mucho porque me hizo cuestionarme todo. Empecé a tener pesadillas, tener ataques de pánico sobre qué quería yo de mi vida y me pareció un material muy inspirador. La directora partió desde lo personal al escribir esta historia, pues reconoce que creció con una figura bastante oscura de las que pueblan el cine asiático en casa
que tenía que ver con una mujer tomando decisiones sobre su cuerpo y vida. Invariablemente se vio reflejada. Tras la muerte de su madre, Michelle Garza se puso a pensar en lo que había vivido, los silencios, los sacrificios y el dolor. En la película quiso explorar esa ceguera que existe en muchas familias con respecto a las presiones y quiebres que conlleva ser mujer. Hueser es una película que habla del proceso de una mujer a través de su primer embarazo, en el cual una entidad macabra que suena a huesos que truenan, empieza a torturarla con alucinaciones y cuestionarla para saber si quiere esa vida doméstica o no. Cinta que dialoga con clásicos como El Babadook, El legado del diablo, premio a mejor nueva dirección narrativa, premio Nora Ephron en el Festival Internacional de Cine de Tribeca 2022 y mejor película iberoamericana en el Festival de Cine de Sitges. En ella, en la película Huesera, el matrimonio aparentemente feliz con Raúl, interpretado por Alfonso Dosal, con cara de niño bueno. La experiencia del embarazo se torna aterradora en un mundo de brujas urbanas que muchos recuerdan a las brujas del Macbeth de Shakespeare, adaptado por Polanski, tras el episodio real de violencia que sufrió por el asesinato de su esposa, la actriz Sharon Tate, y que sacudió a la opinión pública global. Los nuevos proyectos de Michelle Garza Cervera incluyen La Hora Marcada y Ese Verano a Oscuras, de la escritora argentina Mariana Enríquez, que escribió Las cosas que perdimos en el fuego. Estrella literaria latinoamericana por su horror de lo cotidiano. Tienen sensibilidades muy cercanas y se hicieron grandes amigas. Pregunto ahora, ¿horror aspiracionista? La respuesta, el horror es no haber dejado antes que fluya toda la energía de que son capaces para replantear realidades y fantasías de nuevos mundos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Olachea. ¿Les parece que continuemos con el orden como está en el programa? Tocaría el turno a Sergio Manuel Caro Pimentel con el cine de terror, su origen y evolución, Caso México. ¿Estarían de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien, voy a presentar entonces a Sergio. Es licenciado en Comunicación y Cultura, especializado en análisis cinematográfico desde la semiótica estructural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mención honorífica por la defensa de la tesis Análisis semiótico de la representación del personaje del Pachuco en las películas El hijo desobediente y Soy Charro de Levita. Actualmente dedicado a la escritura de un libro de investigación y análisis sobre la estructura del terror en el cine de Taboada desde la semiótica. Por favor. ¿Sí se ve bien? Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí, se escucha bien. Bien, Y se ve también. está bien. Bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar sobre la importancia del cine de terror, no solo en México, sino en todo el mundo, porque este género nació más bien desde los orígenes mismos del cine, con los hermanos Lumière. Sin embargo, después de indagar, me he dado cuenta que no hay como estudios tan numerosos como se en otros casos de otros géneros sobre este mismo, ¿no? Y esto conlleva también a que su presencia en festivales sea diferente a películas, por ejemplo, de acción o de drama. Esto ha provocado que el cine de terror tenga sus propios festivales, como los que tenemos aquí, por ejemplo, el International Horror Film Festival, el Festival de Cine de Terror de Nuevos del Rey en Francia, el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Mórbido,
el Toronto After Dark Film Festival, el Rojo Sangre de Buenos Aires y uno de los más famosos que es el Estiges en España. Y bueno, yéndonos hacia atrás, como decía, el cine de terror nace no de forma directa, pero sí desde una perspectiva más o menos, o erróneo, ¿no? Más o menos así, por decirlo así. Esto se lleva a cabo en 1895, cuando los hermanos Lumière filman la llegada del tren a la estación de Ciudad y lo presentan en 1896. Entonces existe la leyenda de que cuando la audiencia se da cuenta de que el tren viene hacia ellos, salen corriendo de la sala. En esta ocasión tenemos la primera manifestación de euforia y miedo por un filme, aunque no se trata precisamente de terror. Posteriormente ya tenemos las primeras filmaciones de terror en el mundo. La primera película de terror, que es La Mansión del Diablo, de Georges Méliès, y a esta le siguen más producciones, entre ellas El Diablo en el Convento, que también es de este director, y resalta aquí Fausto y Mefistófeles, de Alice Guy, una de las mujeres pioneras del cine de ficción, que es importante mencionarla, ya que ella fue quien sentó las bases para que posteriormente hubiera una explotación de este cine y se dejara de filmar solo o escenas de la vida diaria y se crea un lenguaje y una estructura fílmica. Y bueno, ya posteriormente tenemos La Casa Encantada, que pertenece a Segundo de Chomón, un español radicado en Francia, que también es importante mencionarla porque esta película se empieza a usar el paso de manivela, que posteriormente se conocerá como stop motion, para animar los espectros que tenemos en la película. Y bueno, el expresionismo alemán es importante también porque gracias a él recogemos muchos aspectos que se lograron colocar aquí para otros géneros como el cine de terror, obviamente, el cine de fantasía y el cine negro. Todo esto lo podemos ver a través de la influencia estética que dejó esta vanguardia. La fotografía, y el maquillaje, que son algo que más se nota en estas películas, la iluminación, los claroscuros, ese juego con las sombras, con la luz, que ayudan a expresar más lo que se quiere expresar en este lenguaje audiovisual, ya que en ese momento se carecía de sonido. Y también resaltan los ambientes lúgubres en donde se desarrolla y que un aspecto muy importante son las sombras, los usos de sombras, ya que con estas sombras ayudan a que la narración tenga mayor sentido y esto lo podemos ver en el siguiente video. Bueno, otra característica del cine del expresionismo alemán es el decorado y el uso en exceso de líneas horizontales y de malformaciones en el escenario que lo vemos aquí en el Gabinete del Dr. Caligari, que es considerada la obra por excelencia del expresionismo alemán. Y bueno, ya vamos hacia México. El cine a México llega en 1896 con Los enviados de los Lumière. Tenemos a Gabriel Berg y Ferdinand von Bernard, que llegan con el invento y luego presentan al presidente Porfirio Díaz. Ya sabemos que Porfirio Díaz tenía un gusto excesivo por lo francés, se lo quedan, se lo apropian, y posteriormente se comienza con la explotación también en nuestro país sobre este nuevo invento,
y llega a México, bueno, se produce en México la primera película de terror, que es La Llorona de 1933, dirigida por Ramón Peón, un cubano radicado en México. Y esta película es una adaptación moderna de la leyenda de La Llorona. En ella vemos dos historias, una historia actual para ese tiempo y una historia de la colonia. Algo que resalta en esta película es el melodrama y el romance. Hay como una combinación del terror con estos dos géneros que eran muy utilizados y muy bien vistos en México y que va a seguir por muchos años. Entonces vemos en esta película eh, una historia en donde hay una maldición que aqueja a todos los varones de las familias durante generaciones, que a los 4 años tienen que morir. Posteriormente tendremos más eh, adaptaciones de esta leyenda. Y bueno, después tenemos El fantasma del convento de 1934, que es de Fernando de Fuentes. Y es importante hablar de él porque, como dije anteriormente, el expresionismo alemán ha influido no solo al cine europeo, sino en todo el mundo, incluyendo México. Y aquí la fotografía y el ambiente y el maquillaje que podemos ver en esta película es, recogen mucho de esta vanguardia y nos los llevan a la pantalla. También resalta el misterio del rostro pálido de Juan Bustillo Oro con la fotografía de Agustín Jiménez. Agustín Jiménez fue un cinefotógrafo y fotógrafo que hizo mucho, fue muy importante porque él fue también quien recogió estos elementos del expresionismo alemán para llevarlo en el misterio del rostro pálido. Hay otra película que es anterior, que esta no es de terror, que se llama Dos monjes, que también tiene la fotografía de este señor y que tiene los mismos elementos. A continuación se los presento. Tenemos aquí en la fotografía los decorados, tiene tintes expresionistas, el terror gótico, el romance, el drama y son contemporáneos, ¿no? O sea, se llevan por un año. El terror gótico les hablaré en un momentito. Aquí podemos ver un ejemplo de El fantasma del convento. Disminuyendo su intimidad. Como podemos ver, pues presenta elementos muy similares a las películas expresionistas. Y vamos con las siguientes producciones, que es La Bruja de Chano Ureta de 1954, que también tiene esta temática melodramática romántica. Y también tenemos El Vampiro, que es una película de culto mexicana muy importante, ya que fue la primera película en presentar los colmillos característicos del vampiro en pantalla. Posteriormente, años después, le seguiría Christopher Lee con su Drácula. Aquí tenemos otra adaptación de La Llorona de 1960 de René Cardona, que es un remake de la de 1933. Solo hay unos cambios, obviamente, muy sutiles, pero es la misma historia. Otra vez tenemos El espejo de la bruja de Chano Urueta, que es importante mencionar ya que el guión es de Carlos Enrique Taboada y aquí se empieza a ver esa huella que el director no dejaría después en en sus producciones. Tenemos El escapulario de 1968 de Servando González, una película muy importante. Esto es porque es una película que innovó en algunas cosas. Está basada en la leyenda de la mujer que viene de ultratumba a confesarse. La fotografía es de Gabriel Figueroa. Es una fotografía estrictamente cuidada, muy cuidada. Es pulcra, por decirlo. Tiene mucha iluminación, los claroscuros están muy bien logrados y a eso se le añade la ambientación. Es importante porque es de las primeras películas en usar las tomas subjetivas, en donde vemos a través de la cámara como si fuéramos un personaje. También tiene nuevas tomas, una música sin saturar. Las nuevas tomas eran experimentales y se las presento a continuación.
Bien, este tipo de tomas no se hacían tanto en México, pero para este género ayuda a causar ese sentimiento de terror y de desesperación cuando vamos siguiendo al personaje. Mm, Posteriormente tenemos otra etapa ya del cine mexicano que resalta Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Satánico Pandemonium, Alucarda, La tía Alejandra y Veneno para las hadas. Hablemos de la tetralogía de Carlos Enrique Taboada. Podemos dividir esta tetralogía en dos, ya que podemos decir, bueno, tenemos que decir que es una trilogía, que es Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra y Más negro que la noche, ya que las tres películas son de horror y de terror gótico. El terror gótico tiene mucho en común en todas las producciones, que ahí vemos sucesos sobrenaturales inexplicables, ambientes lúgubres y en algunas ocasiones este, como- un- una falacia patética, que esto es cuando las emociones de los protagonistas se ven reflejadas en los ambientes o en cosas inanimadas. Esto lo vemos a la perfección en Hasta el viento tiene miedo, que incluso en el momento de máxima tensión, el viento está soplando muy fuerte está expresando el sentimiento de angustia y de terror que se está viviendo en ese momento. Veneno para las hadas es una película que se separa de estas porque es un terror psicológico. No vemos ni siquiera presencias sobrenaturales ni nada por el estilo, pero todo se centra en los sentimientos que tienen las protagonistas, que son Verónica y Flavia. Aquí tenemos un rasgo importante de Carlos Enrique Taboada, que era utilizar los reflejos para causar terror. En el primer lugar tenemos Hasta el viento tiene miedo, en segundo, Más negro que la noche, y en tercero, El libro de piedra. En Veneno para las hadas, está filmada solamente desde la perspectiva de las niñas. En ninguna ocasión vemos a los adultos, a menos que se trate de una escena para impactar, como el que vemos aquí abajo con la profesora muerta o con la abuela de Verónica. Y bueno, pasamos a Lucarda, de Juan López Moctezuma. Alucarda es muy importante y podemos considerarla dentro del terror artístico, ya que se causa este terror a través del surrealismo, que el surrealismo es una vanguardia artística, desde lo absurdo, lo onírico, y lo podemos ver aquí. Está filmada en inglés y fue muy controversial por la temática del satanismo, que hacen uso de lesbianismo, y todo centrado en la religión, y por eso en ese tiempo en un México tan católico era un sacrilegio hablar de esto. Está basada en Camila de Fanoux, la primera mujer vampiro, y en Justine de Marqués de Sade. Si leemos un poco de la primera novela, nos damos cuenta que tiene un argumento muy parecido. Aquí tenemos un ejemplo de las películas, de las escenas, perdón, donde se puede ver herejía a través del surrealismo que nos entrega Juan López Moctezuma. Y bueno, para esta etapa el cine mexicano ya no hace uso del melodrama y del romance de manera excesiva como en las películas anteriores, que hacía que fueran más digeribles gracias a estos dos géneros. Tenemos ya el cine de terror contemporáneo, que ya es totalmente diferente a lo que habíamos visto anteriormente, y podemos hablar de Cronos, de Guillermo del Toro, donde se hace uso del vampirismo, que también ha evolucionado, ya que los vampiros nos acostumbraron a que estos se convertían solamente a través de la mordedura de otro vampiro. En esta película es diferente. Y aquí resalta Las Lloronas de 2004, de Lorena Villarreal, que es una película un poquito floja, pero que es un remake de las dos películas anteriores, pero que no logra llegar a la altura de lo que se tenía, lo que nos había entregado, por ejemplo, Ramón Peón. Kilómetro 31, y México Bárbaro, que es una antología de cortometrajes de terror. Los parecidos de Isaac Svan, uno de los directores este, que hace ciencia ficción en México, que lo tuvimos también con otra película, que es El Incidente.
Belcebú, Animales Humanos, Mal de Ojo y Mex Zombies. Algo que resaltar de estas últimas películas es que el cine mexicano ha intentado emular al cine hollywoodense, y esto es bueno en una parte porque nos ayuda a tener mejores producciones, pero también es malo porque se pierde la esencia que tenemos como nosotros con nuestra propia filmografía. Mex Zombies es una película no de terror, es de comedia, que no es la primera vez que vemos esto, lo vimos anteriormente en películas como La Casa del Terror de Gilberto Martínez Solares, interpretada por Germán Valdés Tintán. Y esta película, algo que hay que resaltar es que es una película extremadamente clasista y racista. A pesar de eso es entretenida, pero bueno, es obvio, que en un ambiente construido por televisoras como Televisa, que lo vemos en todos los episodios de La Rosa de Guadalupe, que hay un uso de esto y ya normalizado. Pero es otro tema de que hablar. Aquí tengo tres imágenes. La primera es La Llorona de Ramón Peón, la segunda de René Cardona y la tercera de Lorena. Las presento porque aquí podemos ver cómo evolucionó esta leyenda a través del cine, desde una forma muy, ¿cómo decirlo?, arcaica. Después ya lo vemos mejor logrado, y por último ya a color, y cumple con esto. Y bueno, antes de terminar, un momentito, les quiero presentar un modelo que hice sobre el cine de terror. Tenemos muchos subgéneros del cine de terror, que es el horror, el gótico, el psicológico, el slasher, el splatter o gore. Hay que saber que muchas veces se confunden estos dos últimos, pero la característica que los diferencia es que el splatter es extremadamente sangriento, y el slasher pues se centra nada más en la historia del asesino y todo esto. Bueno, tenemos el folk horror, el metraje encontrado, que ya ha sido muy explotado en todo el mundo, el cine de monstruos, ciencia ficción, psicoterror, zombies, serie B, falso documental, el futurista, rape and revenge, y el art horror como el que mencioné anteriormente. Los elementos de origen van desde elementos literarios como novelas, cuentos, fábulas, creepypastas que se han añadido hoy en día, creencias, maldiciones, supersticiones, leyendas que pueden ser orales o escritas, pues cuestiones psicológicas, aquí pues algunas, no puedo poner todas: miedo, paranoia, ansiedad, lujuria, temores, pesadillas, muerte, secuestro, asesinato, fobias y filias, aracnofobia, claustrofobia, lentofobia, microfilia, hematofilia, acrofobia, y las vanguardias artísticas que tenemos al expresionismo alemán. Ya en las características vemos la iluminación, contraste de colores, iluminación con el color oscuro, tonos penumbrosos, escenarios abiertos, puede ser en naturaleza o cerrados, en hospitales, castillos, casas, mansiones. Anteriormente se usaba mucho el cine de terror en las noches. Eso ha cambiado ya de muchos años para acá, y puede presentarse en cualquier ocasión del día. Hay un soundtrack denso que ayuda a reforzar la trama, silencios que nos ayudan a que los efectos de sonido, cuando son repentinos, nos provocan esa sensación de miedo. Temas lentas, tramas lentas, perdón, que van subiendo de intensidad. Esto puede variar. El maquillaje expresivo, emociones fuertes. El cine de terror es muy sensacionalista, se exhibe demasiado la crueldad, ya sea humana, bestial, animal, sobrenatural. Personajes inquietantes, tenemos asesinos, psicópatas, monstruos, zombies, lobos, vampiros, brujas, fantasmas. La decoración, el encuadre, que se usa mucho el fuera de campo, ya se ha visto a lo sonoro, para que no sabemos qué está sucediendo hasta que no podemos ver cuando está dentro del cuadro. Y lo oculto como recurso, a esto me refiero a cuando en una trama, la que sea, hay una persona que está ocultando todas sus intenciones, y al final no, la saca, y nos damos cuenta de que siempre fue el villano, que siempre fue un asesino, un monstruo, lo que sea. En la estructura tenemos, Resta un minuto. sí, sí, voy a acabar. Un planteamiento, el nudo, un desenlace puede ser cerrado o abierto. Este desenlace lo podemos ver en algunas películas hoy en día, abierto, donde deja al espectador a merced de
qué está pasando, qué pasó, quiero saber, y esto ya ayudará a que se vean posteriormente secuelas. Y bueno, el contexto que es en la época en donde se desarrolla, puede ser muchas épocas, y la ubicación geográfica, ya sea en nuestro país o en Europa o en cualquier otro. Ya por último, quiero terminar esta ponencia con esta frase de Locke. La más antigua y la más intensa la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y bueno, será todo. Muchas gracias por esta ponencia. Vamos a continuar con el programa. Le correspondería a Arturo Álvarez Medrano con la ponencia La Jauntología. Ay, perdonen, es que puse la alarma para saber cuándo acababa el tiempo. La jauntología que atormenta al cine de horror mexicano. Voy a leer rápidamente la semblanza de Arturo. Permítanme un momento. Bueno, es doctor en crítica de la cultura y la creación artística por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha trabajado en medios audiovisuales desde el 2001 con proyectos en ficción, documental, animación y experimentales. Lleva desde el 2014 impartiendo clases a nivel licenciatura, principalmente en temas de guionismo y realización cinematográfica. Se especializa en temas de apropiación audiovisual y los cruces entre cinematografía, videoarte y videojuegos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Y me voy a permitir leer para estar en tiempo y forma. Es común escuchar entre cinéfilos a quienes se les pregunta sobre el cine de horror en México, contestar después de reflexionar un momento que pueden mencionar algunas películas como Hasta el viento tiene miedo de 1968 o El libro de piedra de 1969 de Carlos Enrique Taboada, y pareciera que si no fuese por el susodicho, en nuestro país no existiría algún otro exponente en dicho género que sea reconocido entre la crítica y el público en general. Sin faltar quienes mencionarán películas que de pronto se antojan chuscas, como la de Chabelo y Pepito contra los monstruos de 1973, o la de Santo el enmascarado de plata y Blue Demon contra los monstruos de 1970. Incluso se colará El Piporro con la nave de los monstruos en 1960, para referenciar un cine que, aunque reconocido por un público general, no pasa de ser considerado como chafa y que da más lástima que miedo. Así, pensar en nuestra cinematografía como una donde el género de terror o de horror, para ser más específico, pueda competir con las cintas estadounidenses, las cuales llegan a carteleras mexicanas de cada semana de manera casi religiosa, resulta absurdo, y no porque las películas del país vecino sean mejores, pero lo que sí podemos reconocerles es que cuentan con un nicho muy particular. Muchas de estas películas se produjeron entre las décadas de 1970 y 1980. Hoy pareciera que están cobrando un estatus de culto entre seguidores del género, en particular por fanáticos de los Estados Unidos, quienes están hablando de nuestras películas en documentales como In the Search of Darkness del 2019, en la cual le dedican tiempo en su tercer volumen a películas como Ladrones de Tumbas de 1989 o relanzamientos en Blu-ray de cintas como Vacaciones de Terror de 1989 por la distribuidora Vinegar Syndrome, en la cual nos enfocaremos para esta presentación. Lo que interesa aquí no es tanto desarrollar una especie de cronología del cine de horror en México, sino que se busca analizar los elementos que, por un lado, condicionan la postura que asume la crítica cinematográfica ante estas películas y los factores que las hacen cambiar a su estatus de culto, partiendo de una visión normalmente extranjera que revalora dichas obras, un tanto como sucedió con las citas del Santo del Enmascarado de Plata en países como Francia. Sería importante comenzar por definir a lo que nos referimos respecto al horror. Partimos de las tres distinciones que elabora Robert McKee
sobre el terror cuando menciona que existe el subgénero misterioso, el sobrenatural y el supermisterioso, diferenciados entre ellos por la relación con la situación que los produce. Aquí entendemos el horror a grandes rasgos precisamente como el subgénero de sobrenatural. Pero es Noel Carroll quien lo distingue como horror arte por estipulación, se refiere al producto de un género que cristalizó a grandes rasgos alrededor del tiempo en que se publicó Frankenstein, con una aproximación de 50 años y que ha persistido de manera cíclica mediante novelas y obras de teatro del siglo XIX, en la literatura, los cómics, la literatura policíaca y las películas del siglo XX. Nos referimos entonces a un género cuyos elementos de representación, al menos en la cinematografía, se han estabilizado a tal grado que ya pertenecen al habla común, como lo menciona el mismo Carroll, y que lo diferencia del horror natural, el cual está más relacionado a catástrofes y situaciones que despiertan una experiencia de miedo en quien las observa. Y es precisamente en esta distinción entre el horror arte, que muchos solo denominan como horror, que podemos identificar una preferencia, por así decirlo, del público mexicano cuando se refiere a los relatos de espectros y posesiones demoníacas. Si nos remontamos a las primeras cintas que abordaron dicho género en nuestro país, nos encontraremos con La Llorona de 1933, y que ya mencionaron en la ponencia anterior, y que aunque podríamos clasificarla más como un thriller que una película de espantos, sí podemos reconocer elementos que nos hacen pensar en la presencia de espectros, como son las escenas donde primero Ana Xicoténcatl se quita la vida y un espectro abandona el cuerpo de la mujer, con el conocido lamento de Ultratumba. Después, durante el periodo de la conquista en México, la Malinche, identificada como Doña Marina, también se quita la vida y su espectro surge del mismo modo ante el asombro de los presentes. Finalmente, se descubre que la criada de Ricardo y Ana resulta ser en realidad la figura encapuchada que desea sacrificar a su primogénito. Al morir ante los disparos de la policía, se repite la aparición de su espectro mientras profiere su llanto fantasmagórico. Tal vez la película que inicia formalmente el género sea El fantasma del convento de 1934. En esta cinta podemos adentrarnos a los elementos que caracterizan el cine de horror nacional, la historia de fantasmas, que en la cinta está representado por los monjes que cobran vida durante la noche, la presencia de una potencia demoníaca, que en este caso es Satanás o el maligno, como lo nombran, la tensión sexual entre los personajes, que en este caso sucede con los personajes de Cristina y Alfonso, los símbolos religiosos como la presencia de la cruz bloqueando la entrada de la recámara de Rodrigo, el monje maldito, y los objetos malditos también o poseídos, como el libro que encuentra Alfonso en la habitación del susodicho monje. Estos elementos, aunados a la caracterización de ciertos personajes, se volverán referentes de dicho género, como por ejemplo el de la mujer como encarnación del mal. En La Llorona son mujeres los personajes antagónicos de toda la trama, mientras que en El fantasma del convento la personalidad de Cristina se transforma en una mujer seductora que no teme en que su novio, Eduardo, descubra su amorío con Alfonso. Pero no tendríamos que profundizar tanto, ya que muchas de las citas de terror tienen como fuerza antagónica a personajes femeninos, como son los casos de La Bruja, de 1954, La Maldición de la Llorona, de 1961, Santo contra las mujeres vampiro, de 1962, La Loba, de 1964, Atacan las brujas, de 1964 también, La tía Alejandra, de 1978, Macabra, de 1980, e incluso Veneno para las hadas, de 1986, por mencionar algunas. Así, los aspectos que distinguen al cine de horror nacional, bueno, cabe mencionar también obviamente a Lurcada, que creo que es el representante más característico. Los aspectos que distinguen al cine de horror nacional han decantado en una afición mayor por las historias de fantasmas y de posesiones demoníacas, a diferencia del terror que puede provocar un asesino en serie, los crímenes de una familia caníbal, o los monstruos que generalmente son prestados por el panteón que conformó la Universal, en donde destaca Drácula, y que tiene su versión nacional, la película El vampiro de 1957 y su secuela El ataúd del vampiro de 1958, que van desde
perdón, en el caso, pero más bien es el caso de las momias en donde parece ubicarse un mayor interés, teniendo como exponentes que van desde la momia azteca de 1957 hasta las momias de Guanajuato de 1962, pero en realidad el interés mexicano por el género de horror se ve inclinado por la preferencia de fantasmas y o presencias demoníacas. Sería importante mencionar también el interés por los muñecos poseídos, desde Muñecos Infernales de 1961 del director Benito Alasraqui hasta la popularidad nacional que tiene el personaje de Chucky, el muñeco diabólico de 1988. Eso ominoso que está vinculado con el término, Unheimlich, y que Mark Fisher desarrolla como una potencia que evoca a aquellos espectros que habitan el espacio, que en este caso podríamos hablar sobre la cinematografía mexicana en términos generales, y la fuerza que ejercen en sus estructuras narrativas de las cuales pareciera inevitable escapar, y que, contrario a dicha concepción, se han hecho de ciertos rasgos que las distinguen de cualquier otra obra que pertenezca al mismo género cinematográfico. Es fundamental para comprender lo anterior, explorar el neologismo propuesto por Mark Fisher, al que denomina jauntología. El doble sentido de esta palabra le viene, por un lado, de su relación con la ontología y el anglicismo haunt, que en español podríamos relacionarlo como embrujar, pero más en el sentido de estar embrujado, como cuando nos referimos a un espacio, en el caso de la casa embrujada. Así, Fisher relaciona la jauntología como una especie de resonancia que permea en las cosas, como si se tratara de fantasmas que rondan sin la necesidad de una presencia directa. Haunt, menciona Fisher, refiere tanto al lugar de vivienda y a la esencia doméstica como a lo que la invade y la perturba. Y en ese sentido podemos pensar que la cinematografía nacional ha sido invadida por una serie de influencias, principalmente de la industria estadounidense, tanto de sus representaciones audiovisuales como de sus estructuras narrativas. Me enfoco en particular en el cine del género de horror, pues es en este campo en donde se reconoce una perturbación directa, para utilizar el término de Fisher, con respecto a los fantasmas que atormentan a la cinematografía nacional. Desde que terminó la denominada época de oro, dependiendo del autor, aproximadamente se sitúa a mediados de la década de 1930, la industria cinematográfica estadounidense recuperó fuerza en la producción de cintas que de manera directa o indirecta influenciaron en las temáticas del cine nacional. Sería injusto pensar que solo lo que producía Estados Unidos servía como referente para algunas películas nacionales, como el film noir y su notable influencia en cineastas como Julio Bracho en cintas como Distinto Amanecer de 1943, o las películas del director Roberto Gabaldón como La Otra de 1946 e incluso La Palma de tu Mano de 1951. Pero si nos acotamos al cine de horror, México ha transitado por distintos estilos que pueden ir desde lo que podemos denominar horror cómico, como El Fantasma de la Opereta de 1960 y estelarizada por Germán Valdés Tintán, hasta Capulina contra las momias de 1973 y estelarizadas por Gaspar Genaine Capulina, o la ya mencionada Chabelo y Pepito contra los monstruos, estelarizada por Javier López Chabelo. La característica de este subgénero sería la combinación entre personajes o situaciones de horror, como lo es la presencia del monstruo de la literatura como Drácula o el monstruo de Frankenstein, y parodiarlo con el encuentro de personajes reconocidos por la cultura popular, como Chabelo, Capulina o hasta el mismísimo comediante y cantante Eulalio González Ramírez, mejor conocido como el Piporro. Es importante tener presente que esto es una copia del modelo empleado por la industria cinematográfica estadounidense, ubicado entre las décadas de 1930 a 1940, y que tuvo sus parodias a manos de Bud Abbott y Lou Costello en películas como Abbott and Costello, Meet Frankenstein de 1948, entre otras tantas que llevaron a la especie de cierre para un género inaugurado por Drácula de 1933, hasta la aparición de las producciones Hammer en el Reino Unido. Por otro lado, podemos hablar de otro subgénero que podemos denominar como horror lucha libre y que se enmarca en ese otro subgénero característico de la cinematografía mexicana conocido como cine de luchadores. Aquí encontramos ejemplos fílmicos como Santo el Enmascarado de Plata y Blue Demon contra los monstruos, como ya lo mencioné, o Santo contra las Lobas de 1976. La característica de este tipo de cintas, que ya de por sí son peculiares,
Es el encuentro de figuras representativas del mundo de la lucha libre nacional, como Santo el Enmascarado de Plata, Blue Demon, el Huracán Ramírez o Mil Máscaras, con monstruos que se popularizaron en los Estados Unidos por la Universal. Este cruce, sin ser intencionalmente cómico, provoca una experiencia muy particular, pues parece ubicado en un México en donde los héroes del Pancracio se vuelven los defensores ante fuerzas sobrenaturales, una especie de respuesta a los universos creados por los cómics y popularizados por las compañías de Marvel y DC en los Estados Unidos. Dicha hibridación contiene una serie de elementos a este tipo de subgénero, pero aquí nos acotamos a su importancia como parte de una cinematografía que busca establecer una relación con el público mexicano, sus particularidades culturales y el cruce con la influencia estadounidense. Finalmente podemos mencionar un subgénero que denominamos como horror gótico y que cuenta con exponentes en cintas como la ya mencionada El fantasma del convento de 1934 y aquellas del director por excelencia del horror nacional, Carlos Enrique Taboada, con cintas como Hasta el viento tiene miedo, del 68, o Más negro que la noche, de 1975, por nombrar solo un par. Este tipo de películas se caracterizan por establecer atmósferas en donde sobresale la presencia de arquitectura eclesiástica, como el monasterio, el convento, o la casa de la gran ciudad con sus secretos aterradores. En particular, el horror gótico, heredero de las atmósferas popularizadas en citas como El gabinete del Dr. Caligari de 1920 o Nosferatu de 1922, encontró su gran nicho de mercado en nuestro país, con mención especial a la película de Dos monjes de 1933, cuyo mérito es la atmósfera gótica que enmarca la trama de un crimen pasional y que muchas veces es considerada como la primer película de terror hecha en México. A estas tres categorías propongo anexar un cuarto subgénero de horror que más bien se construye con toques góticos, esto es, fantasmas, figuras diabólicas o cultos tribales, comedia o situaciones cómicas para representar al mexicano promedio y representaciones audiovisuales que resultan absurdas y en momento hasta chuscas. Su principal representante sería René Cardona Jr., con citas como La noche de los mil gatos de 1972, El ataque de los pájaros de 1982, o cintas como Cementerio de terror del director Rubén Galindo Jr. de 1985, o la cinta en la que nos enfocaremos para esta presentación, la dudosamente famosa y nunca bien ponderada Vacaciones del terror de 1989 de René Cardona III. La película a grandes rasgos nos presenta un relato repleto de inconsistencias sobre una familia constituida por padre, madre, hija y un par de gemelos que viajan a una casa abandonada, herencia de una tía lejana en donde se enfrentan a los poderes de una muñeca diabólica y la cual toma el control de la hija para descargar su furia sobre la familia, así como contra el héroe fallido encarnado por Pedro Fernández y la sobrina encarnada por Gabriela Hassel, que no para de gritar durante todo el tercer acto. Más allá de realizar una crítica sobre los valores de producción, me interesa abordar la cinta desde sus oscuras tensiones subyacentes, como lo menciona el director Gus Van Sant, o sea, aquellas articulaciones que van desde la representación audiovisual hasta sus elementos narrativos, que son ecos a una especie de espectros que rondan por la cultura nacional. La película sigue al pie de la letra todos los elementos que caracterizan al cine producido por Videocine, rama de campo cinematográfico de la compañía Televisa. Y con esto me refiero a películas que están pensadas para un público general que evita el uso de imágenes que puedan ofender a la audiencia, como pueden ser desnudos o situaciones sangrientas en el caso del horror, combinando con un lenguaje telenovelesco que evite las groserías y los albures vulgares. El resultado es una trama que no sustenta sus planteamientos o las situaciones horrendas que padecen sus personajes, que, cabe mencionar, resultan acatonados e inconsistentes con la trama. Pero es gracias a todos estos elementos que, como sucede con el subgénero de horror lucha libre, que esta cuarta categoría adquiere rasgos específicos, como en una búsqueda de identidad que accidentalmente resulta en articulaciones que le son propias. Si bien el cine de clase B ha existido desde hace muchas décadas, la apropiación del cine de horror en México no puede evitar ser invadido o embrujado, utilizando el término de Fisher, por aspectos de la cultura nacional. Saúl Rosas Rodríguez menciona que, abro cita, estas cintas especialmente son catalogadas como de culto para aquellos amantes del surrealismo pleno y del absurdo total, elementos que solo vieron en Europa y que sus realizadores jamás
pensaron lograr. No creo que sea necesario una especie de acreditación para reconocer aspectos de representación que dan forma narrativa y estructura audiovisual a dichas cintas que, cabe decir de paso, parecen congeladas en el tiempo, como un memento de una época en donde no se pensó que el horror podía encontrar un nicho entre un público aficionado al caos que representan estas cintas, como Vacaciones de Terror, pero que de cierta forma resuenan como un eco de nuestras creencias, de nuestras narrativas y, empleando el término que utiliza Michel Desserteau, nuestras tácticas culturales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a dar paso a la última ponencia de la mesa. Les pido que si tienen preguntas, que ya vayan apareciendo en el chat para que las podamos leer al final y podamos hacer la discusión. Nos resta escuchar a Eric Bernardo Suaste Molina con su ponencia Los afectos de la maldad, la composición técnica y estética de las formas afectivas del miedo en el cine de terror occidental 2015-2020. Voy a permitirme leer su semblanza. Un momento. Sí. Eric Bernardo Suaste Molina es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Comunicación y Cultura por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su trayectoria como investigador la ha dedicado al fenómeno cinematográfico, específicamente al estudio del cine de terror. Otras de sus líneas de investigación son la semiótica, el análisis del discurso y los afectos desde un enfoque filosófico. Adscrito actualmente al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, le cedo la palabra para que nos comparta su trabajo. Gracias, buenas tardes. Sí, ya se puede compartir, me parece. Se está compartiendo. Ya. Gracias. Bien, pues gracias a Sepancine por el espacio y el objetivo de esta presentación es compartirles los hallazgos de una investigación de doctorado en el cual hice el análisis de algunas películas de terror de las que les voy a hablar a continuación. La pregunta general que yo me hice durante esta investigación es cómo la técnica cinematográfica ensambla las formas afectivas del miedo en la creación del cine de terror occidental. Y la categoría fundamental para mí fue el afecto. Es decir, esta es una investigación acerca de cómo el cine, cómo se producen las emociones en el cine de terror, pero yo hago una distinción siguiendo la teoría del afecto entre precisamente afecto y emoción. Y para mí el afecto lo defino a la manera de Spinoza, es de Baruch Spinoza, es decir, las afecciones corporales y sus respectivos procesos mentales. Para mí el afecto es también un proceso de comunicación. Inicia con una acción sobre el cuerpo, que es una afección corporal precisamente, y avanza paralelamente hacia la percepción sensorial al tiempo que colabora en la creación de conceptos, terreno en el que estamos en la significación lingüística. Pero aquí la significación lingüística o bien el reino del discurso es paralelo a la experiencia encarnada. Entonces yo utilizo el término de afecto para explicar cómo se transmite la afección y la emoción en el cine de terror. Las emociones ya son entendidas en este marco teórico como conceptos. Y entonces me propuse como objetivo general analizar cómo la técnica cinematográfica compone las formas afectivas del miedo en la creación de tres expresiones del cine de terror. Las películas de terror de estética gótica, la estética naturalista y lo que llamé la estética del disfraz o bien el devenir monstruoso. Y el método que empleé para este estudio es de carácter pragmático especulativo porque se vincula con la corriente de pensamiento que es la filosofía activista. La filosofía activista deriva del pragmatismo de Charles Sanders Peirce, también de Gilles Deleuze, por ejemplo, y me baso en el diseño de diagramas a partir del análisis de 4 técnicas de la forma fílmica, que es la puesta en escena, la fotografía, el montaje y el sonido.
Analizar los afectos para mí es estudiar el pensamiento en acción. Y esto de pensamiento en acción es una forma contemporánea que se asocia con la teoría del afecto para precisamente analizar las objetivaciones culturales como el performance, el museo, la danza, el teatro y en este caso el cine, ¿sí? El proceso del afecto entonces para mí incluye las afecciones corporales y sus respectivos procesos mentales y me baso, retomo el trabajo de un autor, un filósofo canadiense que se llama Brian Matsumi, quien afirma que cuando miramos una imagen, sentimos su materialidad. Entonces, la sensorialidad empieza por las apariencias o lo que él llama los semblantes, que en la teoría semiótica son los significantes, digamos, ¿no? Y allí, al observar, por ejemplo, el cine, tenemos la potencia de ver cosas que no están allí, ya sea cosas como el volumen, como la profundidad e incluso conceptos. Conceptos que están representados por medio de los semblantes, pero que nos llevan a imaginar cosas. Entonces aquí también se trata de reflexionar sobre la capacidad de imaginar a mundos a partir de lo que nos presentan las imágenes. Por ello, hago una relación entre la materia y el pensamiento, es decir, que la imagen se extiende hacia la imaginación e imaginar también es crear pensamientos e ideas, ¿bien? Así pues, en el cine el afecto se elabora seleccionando y ensamblando materias de expresión, las cuales compongo con una intencionalidad dirigida hacia el espectador para hacerle sentir una experiencia afectiva, que en este caso es la del miedo. Bien. El miedo para mí también es una potencia, es decir, si estamos pensando en la creación de emociones en el cine de terror, hablamos de intencionalidad por parte, por ejemplo, del cineasta. Y entonces me pregunto, ¿cómo ensambla el cineasta o bien el artista esta experiencia afectiva que en nuestro caso es la encarnación del miedo? Y hablo de encarnación porque todas estas sensorialidades se van a encarnar en el cuerpo del espectador, ¿sí? Y entonces cómo podemos actualizar en miedo, o sea, en el concepto de miedo, estas experiencias sensoriales. Porque recordemos que para Brian Matsumi, el miedo o cualquier otra emoción que ustedes quieran nombrar, en realidad ya es un concepto. Es decir, las emociones aquí son entendidas como arreglos sociolingüísticos o experiencias llenas de significado que cualifican una experiencia afectiva, que es de carácter sensorial. Y entonces mi interés está en esa parte primera, que la retoma Brian Matsumi de Charles Sanders Peirce, es decir, existe una primeridad en cualquier experiencia. Esa primeridad es la de percepción, la de la sensación y la de la afección. Y aquí los afectos entonces nos brindan ciertas capacidades para movilizar al cuerpo y también movilizar a la mente y actualizar eso en ideas o como manejo ahora en conceptos que son las emociones. Bueno, en este caso no me detengo mucho, en esta lámina me refiero. Lo que pasa es que para problematizar el cine de terror decidí hacer una breve historia cultural de la idea, de la emoción del miedo. Y en primer lugar, pues me basé también en Baruch Spinoza, quien dice que el miedo es una derivación de uno de los dos grandes géneros afectivos, es decir, los dos grandes géneros son la alegría y la tristeza. Y la alegría y la tristeza devienen de el bien y el mal. Por tanto, es justo decir, a partir de esta dinámica de los afectos de Spinoza, que el miedo deriva de los afectos de la maldad, por ello el título de la investigación. ¿Sí? Y entonces el miedo es también un género de tristeza que deprime las potencias de cualquier ser humano, ¿sí? Y disminuye sus capacidades de acción. Eso, por supuesto, en la praxis, pero ¿qué pasa en las cuestiones como el cine? Bueno, que allí los afectos son estéticos y brindan lo que yo llamé una paradoja sentimental, digamos, que es la del goce. Bien, y otras acepciones de miedo que encontré es precisamente trabajarlo como una idea construida socialmente, como una experiencia también. También se entiende al miedo por niveles de intensidad y por niveles de subitaneidad, y todos estos niveles que ustedes están viendo aquí en la presentación, tanto de intensidad como de subitaneidad, están construidos estéticamente en las diferentes expresiones del cine de terror.
Para mí, el cine de terror, es, digamos, un producto cultural objetivado de los muchos miedos occidentales presentados en una diversa iconografía cultural, y esa iconografía puede ser la de los miedos cósmicos, los bestiarios, los seres agresivos, los objetos maléficos, los lugares solitarios, los aparecidos, el miedo a la noche. Es decir, desde el occidente, y esto de acuerdo con Jean Delumeau, hemos construido miedos particulares porque nombramos al miedo y lo depositamos en diversos objetos, ¿bien? Entonces tenemos miedo y estamos dirigidos a ciertos objetos a los cuales les tenemos miedo. Y gracias a esos miedos de las sociedades occidentales es que hemos creado, bueno, se han creado subgéneros del terror como la casa encantada, el falso documental, la tortura pornográfica, el slasher film, el art house que está mucho en discusión ahora, y incluso el terror animal con películas como Jurassic Park, Tiburón, hasta Anaconda o Sharknado podrían entrar ahí si ustedes quieren, ¿bien? Entonces, el cine de terror, considero, se ha pensado con mucha frecuencia desde lo occidental, pero hace del miedo una experiencia lúdica, diría yo. Bien. Y para el análisis, entonces tomé la forma fílmica tanto en su sistema formal como en su sistema estilístico. Yo considero que los afectos de la maldad en el cine son eventos procesuales, experimentados estéticamente y de forma paradójica, pues como les dije, otorgan algún grado de goce, ¿bien? Y por tanto, la técnica, que está al servicio de todos los géneros cinematográficos, desde luego, pero los cineastas pueden emplear la técnica para manipular las diversas materialidades del cine, experimentar con ella y producir ciertos efectos en el espectador. La cámara es un objeto técnico y el cine, pues, es un aparato estético puesto en funcionamiento por el cineasta. Entonces, yo lo que hice fue analizar las materialidades de las películas de terror y me basé, realicé estos diagramas que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, hallé por medio del criterio de saturación de la muestra, desde luego, es decir, hasta comparar ciertos elementos repetitivos y hasta no encontrar alguna diferencia, se dice que la muestra está saturada. Entonces, bueno, lo que hice para proceder con el análisis es desde el marco de la teoría del afecto, hacer una descripción procesual en primera persona de mi sentir, que es un método similar al de la fenomenología, y luego hacer emerger aquellos aspectos de la imagen que estimulan la sensorialidad e imaginación. Bien, hallé tres diagramas en la imagen del cine de terror, a los cuales nombré como afectos del temor, las atmósferas del peligro y los afectos violentos. Los afectos del temor se refiere a los objetos y en particularmente a la monstruosidad, que es lo que yo llamé en este análisis como el devenir del monstruo, como un producto de la imaginación que se encarna a partir del disfraz. Esto lo analicé a partir de la película It de Andy Muschietti y su comparación con la miniserie de 1990. Y entonces esta experimentación es creada con el maquillaje y con el vestuario. Luego hice un segundo análisis en las atmósferas del peligro, es decir, qué es lo que transmite sensaciones de temor, de amenaza, de suspenso, pues son estas atmósferas del peligro que se pueden observar en películas de terror que nosotros conocemos como de la casa encantada, ¿bien? Pero aquí lo que yo analicé fueron películas mexicanas, una película mexicana, perdón, Vuelven de Isa López, y Malasaña 32 que es una película española, ¿bien? Y lo que hice aquí es analizar la composición de la puesta en escena y la elaboración de atmósferas a partir de la dirección de arte. Entonces me fui del disfraz a la dirección de arte para analizar cómo se constituyen atmosféricamente los escenarios poblados de objetos con diferentes intensidades lumínicas, en las que predomina el claroscuro y que funcionan como lugares peligrosos llenos de objetos y monstruos amenazantes, ¿sí? Y entonces ahí hay varias posibilidades que tiene el cineasta para crear estas atmósferas. O sea, están los decorados, los escenarios, los vestuarios, la iluminación, expresión y movimiento de las figuras, ¿sí? Pero sobre todo es lo que yo
lo que me interesa aquí es cómo esta creación, tanto del disfraz para el monstruo como la escenografía para en el caso de las Casas Encantadas, es un proceso especulativo que el cineasta y su equipo de producción inician mucho antes. Bien, lo mismo con los afectos violentos. Allí es un análisis de lo que llamé el devenir doloroso a través de la experiencia encarnada del espectador con respecto a la elaboración sensorial del montaje y el sonido. Y aquí lo hice a través de una película francesa que se llama Revenge, de Coralie Fayet, perdón. Y aquí exploré el fenómeno de la empatía somática, es decir, una experiencia cruda registrada por el cuerpo que registra el asco y el horror corporal. Y entonces aquí la principal técnica que analicé fue el montaje a través del análisis de la composición de los planos y la perspectiva y la profundidad, que todos son elementos que estimulan la mirada y que además al ser cortes muy constantes, se siente el ataque al cuerpo. En este primera, no sé cuánto tengo de tiempo, pero bueno, en este primer espacio, en cuanto al análisis del devenir monstruoso, aquí les presento Quedan storyboards. 6 minutos. Ay, muchas gracias. Gracias. Aquí, este es el ejemplo del primer diagrama del devenir monstruoso. Entonces, el diagrama, recuerden, es una categoría muy persiana que retoma Brian Matsumi, es decir, el diagrama es una forma de representación de nuestros procesos mentales, ¿bien? Y entonces aquí tenemos que el proceso del cine. Ajá. Tenemos, o en este caso, el artista, el cineasta y el equipo de producción tienen que imaginar cómo se verá. Y una de las, por eso se corresponde este proceso de imaginación y de materialización con el método pragmático especulativo, es decir, cómo se va a ensamblar y cómo voy a crear, ¿sí?, esta sensación y esta emoción y incluso cómo voy a transmitir el discurso, si lo que interesara en el análisis fuera el discurso, ¿no? Y entonces aquí este es un diagrama. El diagrama en la teoría del afecto, ajá, es el contacto de materia con materia. Y entonces la materia es un devenir. Aquí vemos el storyboard este que estoy señalando aquí es el storyboard de It Chapter 1 de Andy Muschietti, estrenada en el 2016. Y entonces y el siguiente es un diagrama, perdón, un boceto publicado por Entertainment Weekly también de una escena, de una secuencia posterior de It Chapter 2, que no detallo mucho por cuestiones del tiempo, pero lo que quiero aquí es ver la comparativa, más bien no comparativa, sino la evolución o más bien desde la teoría del afecto, el devenir de esta materia que es dibujo a esta materia que es imagen fílmica. ¿Sí? Y entonces, para poder crear este plano que está aquí, el cineasta tuvo que imaginar, tuvo que especular acerca de cómo se vería a partir de la creación de otras materias. Entonces, la creación del arte es el contacto de materia con materia a partir del diseño previo. Y no solamente hablamos de los dibujos, también de nuestras ideas y cómo están materializadas precisamente en las diferentes posibilidades materiales de la cultura. Ahora, aquí están imágenes de lo que analicé para el segundo diagrama, que son las atmósferas del peligro, y aquí hay planos de Vuelven y planos de Malasaña 32. Y por supuesto, ustedes están viendo la correspondencia en cuanto a la puesta en escena, las intensidades lumínicas y las intensidades lumínicas. Bien, lo que quise analizar, lo que analicé aquí, perdón, es que el espectador cuando se está sumiendo en estas escenografías está sumiéndose también, al igual que el personaje. Aquí podríamos incluso citar a Carroll, que hizo un análisis también pero el de carácter cognitivo en cuanto a la dirección que toman los personajes y los espectadores. Pero vaya, yo lo que digo es que aquí como espectadores nosotros nos estamos adentrando también en ese lugar amenazante y las posibilidades de que resulte amenazante y que el susto funcione, es que tenga esta elaboración con la variación de intensidades lumínicas y justamente con los grandes planos abiertos, solitarios y también los golpes de sonido. Esta técnica que estoy utilizando aquí, por supuesto, es la técnica que ya conocemos del decoupage, de seleccionar los planos, diseccionarlos para describir y luego analizar justamente cómo el funcionamiento de las técnicas que selecciono. Por ejemplo, en este último, aquí hay dos disecciones
de dos películas. Trabajé Suspiria y el remake, y esta en la que me concentré más, que es Revenge de Coralie Faye. Y aquí estoy hablando de la empatía somática, es decir, cómo en esta secuencia en donde mientras Susie Bannion baila, mediante un hechizo la conectan con otra víctima que se llama Olga, y los movimientos bruscos que hace en su danza contemporánea, la otra los recibe y se va fracturando y salen fluidos de su cuerpo y demás. Esto está remarcado por el sonido, es decir, al quiebre de los huesos se marca el sonido, pero también hay cortes constantes, ¿sí? Que se corresponden con el sonido y que son la fuente de la empatía somática. La empatía somática se experimenta de manera muy empírica. Es como cuando decimos que saltamos del asiento y que nos estamos retorciendo en el asiento y que nos duele el estómago y que, o sea, es un tipo de experiencia estética, pues. Lo mismo sucede en esta serie de planos en donde estoy analizando la herida que se hace uno de los secuestradores de Matilda, la protagonista de Revenge. Esta película entraría en la clasificación que ya nos hablaron hace rato, entraría en el subgénero de Rape and Revenge, digamos, ¿no? Y entonces aquí, este plano, cuando ustedes lo ven cuando ven la secuencia, resulta muy doloroso porque este secuestrador se ha enterrado un vidrio en el pie y lo empieza a sacar. Y entonces con todos estos close-ups o sea, la cámara no oculta nada y entonces empieza a sacar el vidrio, el actor grita, hay además mucha sangre que es muy vistosa, y entonces esto crea un fenómeno sensorial que es de empatía. Y esto es más visible en este tipo de películas que trabajan con la violencia al cuerpo, a diferencia de las anteriores de Casas Encantadas o El Disfraz, donde el asunto se siente más artificial porque precisamente es como de casa encantada, como si te metieras a la casa de la feria y te van a estar asustando cada cuanto. Aquí la sensorialidad cambia porque hay un ataque constante al cuerpo a partir de la codificación de las técnicas del montaje y del sonido. Bien. Y bueno, pues entonces, solo quise, para concluir, quiero recalcar que mi estudio es acerca de cómo experimentamos las películas a través de la mediación técnica que ensambla y recrea ciertas experiencias carnales, es decir, ciertos acontecimientos sensibles. Para mí el cine pues es un acontecimiento sensible y es un devenir el cine. Ajá. No solo porque se trabaja con diferentes materialidades, sino porque también brinda al espectador diferentes experiencias y de las cuales nosotros podemos tener o actualizar en diferentes conceptos, ¿no? Pero creo que la experiencia del cine siempre inicia con la percepción sensorial de los elementos cinematográficos y por ello aquí, y esto es algo que yo creo que todos y todas hemos escuchado, es decir, que la primera impresión importa, y sí, porque la primeridad es lo que es lo que transmite la sensorialidad más importante en el evento del cine. Bien, y bueno, encontré, les decía, 3 señales sensibles, desde la dirección de arte, el disfraz o caracterización del monstruo y los escenarios del peligro. Y en el caso de la oscuridad en las puestas escenográficas de grandes dimensiones, pasé a la experiencia del personaje o lo que Matsumi llama la experiencia afectiva cruda, es decir, esto se da más, encontré, en las películas de carácter más naturalista, como pueden ser Revenge de Coralie Faye u otro ejemplo que trabajé también, pero eso solo como ejemplo, Voraz de Julia Ducournau. Bien. Un minuto, por favor. Gracias. Bueno, pues solamente terminaré diciendo que el cine es una relación de no relación, que este término lo utiliza Matsumi para trabajar la cuestión de la iconicidad de Charles Sanders Peirce, ¿no? Matsumi dice algo interesante que dice que el mundo real aspira a la perfección del arte. Y entonces por eso el arte no es el arte tratando de imitar la realidad, sino al revés. Es la realidad tratando de hacer mímesis del arte. Y entonces aquí hay una apariencia de diferentes materialidades que no son del orden de la realidad suprema. Y por eso es que el orden composicional del cine de terror es un mundo posible que llama la atención del espectador porque se presenta
lúdico, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su tiempo, lo dejo aquí y desde luego que si tienen preguntas, con gusto las responderé. Gracias a todos, a todas y a Sepancine por el espacio. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, muy interesante, como todas las de la mesa. Les propongo que abramos un breve momento de preguntas para que puedan dar respuesta a las inquietudes de los que nos acompañan. Por el momento no veo en el chat ninguna pregunta. No sé si alguien quiera levantar la mano, abrir su micrófono y preguntarle directamente a los ponentes si tengan alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, por favor. Sí, por favor, Arturo. Sí, gracias. Bueno, sería tres preguntas. La primera para Rubén sobre ¿qué opina sobre precisamente la publicidad que se le dio a la película? Híjole, no sé si todavía está el maestro, sí está el doctor Rubén. Sobre la publicidad que se le dio a la película de Huesera, precisamente como en este doble, no sé qué tan beneficioso fue, pero le dieron una publicidad de película de terror y creo que también ese golpe de vuelta tuvo que ver también con que había como ciertas expectativas de la película, cuando realmente creo yo se dirigía hacia otra dirección. Voy a plantear mis preguntas y bueno, nada más esperaría todo lo demás. Sí, claro. Para Sergio, me gustaría saber si ubica de dónde salen los referentes del cine de terror contemporáneo. O sea, habló sobre esos referentes de expresionismo alemán y estos. Me gustaría saber si ubica en estas películas que menciona al final, tal vez exceptuando la de Mexic Zombies, que es como muy evidente, pero de las otras, por ejemplo, lo que está haciendo Isaac Svan y todos estos directores, ¿de dónde cree o de dónde se están tomando estos como referentes? Y finalmente para Eric, me interesa saber un poco su opinión sobre este terror que está como ubicado más bien como en la especulación, o sea, pienso como en esta idea del terror cósmico, ¿no? En Lovecraft. ¿De dónde cree que, o en todo esto que presentó, cómo lo vincula precisamente eso que pareciera que es como desconocido y cómo afecta un poco al espectador al meterse como en este universo? Hola. Sí, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Entonces es mi turno, ¿verdad? Gracias, agradezco mucho la pregunta, Arturo. Fíjate que eh, reflexionando respecto a esta campaña, me impresiona el número de carteles, de pósters, donde se juega con distinta iconografía respecto a una huesera que en realidad es la muerte, no es la calavera, o la espina dorsal en latina, una espina dorsal muy pronunciada. ¿Verdad? Hay distintos juegos. Cuando en la película se podría haber jugado con muchos más, la araña es un elemento recurrente, la bruja, no, estos momentos muy icónicos del ballet como de arte contemporáneo, ¿verdad? Que se logran una coreografía muy interesante. Pudieron haber sido fotos fijas de esto, pero eh, al tiempo que se jugaba apelando a un público masivo y juvenil, a los amantes del género por excelencia, ¿verdad? Los adolescentes y los jóvenes, eh, creo que también se logró el objetivo, no sé si qué tan subliminal sea y qué tan temerario de mi parte lanzarlo, de llamar la atención de la academia, de los periodistas cinematográficos que estuvieron muy atentos a ver esta película, es de primer mundo, coproducción con Perú, o va a ser una película chafa más, ¿no? Como tanto, qué bueno que se han mencionado en las ponencias este concepto y miedo a lo chafa. Ese es el verdadero terror.
Entonces, se logró, creo yo, por esta parte. Lástima que hubo un sector juvenil que deplora de la película, pero que también acusa mucha inmadurez. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, Isaac Svan, tuve la fortuna de conocerlo en una ocasión y nos explicó que sus referentes son principalmente La Dimensión Desconocida de Stephen King, que es súper fan de este escritor, y todas esas series antológicas que trataban estos temas que veíamos todos los domingos por el Canal 4 como Misterios sin resolver y todo esto. Y se logra ver en sus películas, principalmente en los parecidos, que se ve hasta el narrador, se ve como si fuera una historia de la dimensión desconocida, y también tiene sus bases en el cine de ciencia ficción, porque eso tiene que en México no se hace cine de ciencia ficción, entonces él es como uno de los pioneros en este aspecto. Y también en Mal de Ojo lo vemos desde una perspectiva histórica, bueno, más bien mitológica, de las brujas, de cómo se quitan la piel y que las matan con sal y todo esto. Entonces él toma referencias desde la cultura popular y desde sus influencias de lo que ya se ha visto de estas series. Ajá. Muchísimas gracias. En cuanto a la pregunta, gracias por hacerla. Bueno, una definición muy frecuente en el cine de terror es que representa, por decirlo así, el temor a lo desconocido, ¿no? Y de temor a lo desconocido es una idea que hemos apropiado, me parece, sí, del horror cósmico con autores como Lovecraft. Yo, ¿cómo lo vinculo a lo que analicé? Pues es una de las estrategias con las que podemos hacer o emitir temor al espectador, porque lo desconocido en el cine es lo que no se muestra en la pantalla. Y entonces allí hay diferentes estrategias No estéticas sé cómo para, salirme. hay diferentes estrategias estéticas para hacer que el espectador sienta temor a partir de lo que no ve. Una, por supuesto, es no mostrar totalmente al monstruo, y eso ya el proyecto de La Bruja de Blair ya lo hizo, y también lo hizo otra película en la que pienso es una que se llama It Comes at Night, o sea, que no muestran, realmente no sabes cuál es la amenaza, ¿no? Entonces, eso, el temor a lo desconocido de los personajes es el temor a lo desconocido del espectador. Pero hay otras películas en donde la visión es muy limitada, y pienso justamente en las películas de falso documental. Se me viene ahora a la mente, por ejemplo, de Poughkeepsie Tapes, donde la estética es muy de video, de High 8, y donde lo que hace el cineasta es limitar la visión del espectador para que no tengas realmente conocimiento de todo lo que hay alrededor. Y eso también hace que no tengas ubicado bien el referente de aquello que está causando miedo, ¿no? Entonces, esas son dos tipos de estrategia que hay en la composición del cine de terror, y que son una manera de transmitir una experiencia afectiva. Ujú. ¿Cómo se califica esta experiencia? Es distinto, no, no le pregunté al espectador, obviamente, porque la pueden calificar como horror, la pueden calificar como pánico, como suspenso. O sea, hay un espectro que el cine de terror cubre, por eso yo también argumenté que el cine de terror no puede definirse, contrario a lo que hacemos coloquialmente es que a mí no me dio miedo aquella película. Pues es que el cine de terror no se entiende por lo que a ti te da miedo, ¿no? Pues hay temores variados, ¿no? Entonces hay un espectro de sensaciones del miedo que las películas de terror pueden cubrir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Estamos, bueno, todavía nos quedan unos 5 minutitos, 10 minutos, si alguien quisiera eh, comentar o preguntar alguna otra cosa, ¿no? Bueno, pues creo que fueron ponencias
muy enriquecedoras. Agradecemos la presencia de todos ustedes y no nos resta más que recordarles que mañana continuaremos los trabajos de este congreso. A las 10 de la mañana tendremos en la sala 1 la mesa de feminismo en los géneros cinematográficos y en la sala 2 cine fantástico. Y por aquí, bueno, Rubén Olacha agradece que haya podido iniciar la sesión, porque ya está sin pila. Le agradecemos que se haya podido conectar a pesar de todos los inconvenientes y a todos ustedes también que nos hayan compartido sus trabajos. Muchas gracias y nos vemos, los esperamos mañana para el último día de este congreso. Muchas gracias. A ustedes, gracias, bonita tarde. Hasta luego.